Bien, la crisis del sistema de AFP se tomó la agenda desde la marcha ciudadana del 24 de julio. Llueven las propuestas en un tema que es controvertido, lo hemos visto, y que aborda esta semana Informe Especial. Lo conversamos con Patricia Venegas. ¿Cómo está, Patricia? Buenas noches. Muy bien, Juan Manuel. Vamos a precisamente en Informe Especial ver las propuestas que más se han escuchado estos días, que hablan de cotizar más, de trabajar más años y que el Estado haga un aporte más robusto. Pero ¿cuántas de esas propuestas pasan porque las mismas administradoras de fondos de pensiones hagan un esfuerzo adicional? Hoy vamos a abordar esto en dos temas sensibles, las llamadas comisiones fantasma y la rentabilidad del sistema que viene a la baja. Sobre ambos temas poco se habla y casi nadie reconoce. Aquí comienza Informe Especial. Fue la expresión de una molestia que crece a medida que se envejece, en que se acerca el instante de ese supuesto júbilo, la alegría por dejar de trabajar. Pero las jubilaciones hoy en Chile no sacan precisamente sonrisas, pero las críticas ya se podían advertir en el pasado. Ahora ponen tantas trabas para que las personas puedan jubilar. Yo me saldría, o si pudiera meterme nuevamente en el seguro, una cosa así, yo lo haría. Teniendo esos valores en su poder y manejarlos uno en forma de dónde está mejor la captación, a lo mejor a uno rendiría más. Suponte que tiene 65 años, murió a los 66, se terminó, ¿y dónde quedó esa plata? ¿Le suenan conocidas esas críticas? Era lo que se planteaba en los 90, a casi 12 años del debut del sistema de capitalización individual. Defendido por unos, odiado por otros, los chilenos se apasionan, dividen y atrincheran en la discusión sobre cómo nos hacemos cargo de nuestra vejez. Hoy día los chilenos salieron a las calles y si no nos escuchan, pondremos millones en las calles para que finalmente terminamos acabando con este sistema. Lo que no vamos a hacer en este gobierno es hacer algo populista, algo que arriesgue las finanzas públicas hacia adelante. Pero para intentar entender cómo llegamos hoy a este debate, hay que sumergirse primero en el origen de esta particular creación chilena que centraba la responsabilidad de las pensiones en cada individuo y en su capacidad de ahorro. El Estado quedaba relegado principalmente a ser un ente regulador. Yo creo que mucha gente entiende que el actual sistema es malo para ellos, ha dado malas pensiones, hay burocracia. ¿Por qué no dejarle al trabajador la posibilidad de elegir un nuevo sistema de pensiones que le pueda otorgar una jubilación mejor? Es algo increíble que esta gente se oponga a la libertad de optar, a la libertad de escoger un sistema mejor. Inédito sistema que no tenía símil en ningún otro lugar del mundo, ese 1 de mayo de 1981, cuando se puso en marcha. Yo además coloqué la fecha de inicio del sistema, eso estoy muy contento, el 1 de mayo. 1 de mayo es el día que la izquierda celebra como el día de la lucha de clase, tirar bombas molotov, el Che Guevara, en fin. No, dije yo, aquí para adelante yo quiero que se celebre el 1 de mayo como el día que los trabajadores se pudieron liberar. Compadre, ¿qué va a hacer con su previsión? No sé. ¿Que no sabe del nuevo sistema previsional? Sí, pero poco, ¿eh? Yo le explico, compadre. Con entusiasmo se promovían las supuestas virtudes de este nuevo sistema que dejaba atrás el de reemplazo, que atravesaba por una crisis al ser cuestionado, entre otras cosas, por las diferencias de trato que había entre trabajadores y la amenaza de que se volviera insostenible en el tiempo. Era segmentado y heterogéneo, según la Comisión Bravo. Inviertes el camino que tanto se buscó. Ahora usted elige libremente dónde depositar y hacer rendir sus imposiciones. Era la irrupción de las AFP con un claro impulsor, el ministro del Trabajo, José Piñera, quien tuvo que convencer a varios en la Junta Militar porque hasta el propio Pinochet tenía ciertas aprensiones. Aquí van a aparecer 2 o 6 imperios del dinero, que lo manejarán ellos. Por consiguiente, a la larga, como apunta el general Mendoza, controlarán el Estado. Eso es lo peligroso. No será ahora, sino que con el tiempo. Yo hoy día vivo en los aviones, como hablamos el otro día, intentando precisamente exportar por el mundo las ideas centrales de esta revolución liberal, porque lo que se pudo hacer en Chile se puede hacer en Guatemala, y se puede hacer en Colombia, y se puede hacer en Venezuela.
Según su ideólogo, si todo iba bien, ahorrando mensualmente un 10% de la remuneración, las pensiones podrían alcanzar montos equivalentes al 70% de ella al final de una vida de trabajo. Así lo exponía en su libro, donde describía cómo le puso el cascabel a este inquieto gato llamado pensiones. Pese a que es un sistema diseñado para no comprometer una determinada pensión, sino que simplemente un mecanismo para acumular ahorro, proyecciones similares se replicaban en los diarios, que la jubilación alcanzaría el 70% del sueldo, hasta el 100% en el año 2020, decían otros más optimistas como Fernando Ávila, gerente de operaciones de las AFP. Usted me pregunta cuál ha sido uno de los errores o la desviación que tiene esta proyección, es que nuestras proyecciones es que los trabajadores en Chile podían tener una cantidad de lagunas previsionales dentro de un rango razonable. Pero mi duda es si acaso es un buen diseño el que se realiza, uno en el cual donde la mayoría no va a cumplir con esos atributos ideales para los cuales se creó. En ese caso, cierto, uno tendría que decir qué sistema de pensiones no queda expuesto a los cambios tan radicales que puede tener el mundo del trabajo, por ejemplo. Para los defensores del sistema, más allá del descontento ciudadano, este modo de administrar los fondos de pensiones tiene entre sus méritos la seguridad en el resguardo del dinero ahorrado, que representa el 70% del PIB de nuestro país, según José Piñera, ser un pilar para la economía chilena y por sobre todo una alta rentabilidad, superior a otros instrumentos financieros, que se traduciría en un aumento progresivo de lo que el trabajador va acumulando. O sea, si tú ves cuál es el monto que está acumulado en los fondos de pensiones, que son 170.000 millones de dólares, el 70-75% de ese dinero, que es enorme, que es una proporción muy grande del PIB chileno, es rentabilidad. Y solo el 20-25% son los aportes nuestros. Si es tan exitoso, ¿qué es lo que lleva a que el gran invento chileno, el que llegó a convertirse en una suerte de exportación no tradicional, enfrente estos cuestionamientos? Para el padre de las AFP, las críticas no serían más que el resultado de un ambiente artificial generado por la prensa y los políticos, responsables de provocar este clima de rechazo. Por favor, ¿no le parece que esto es excesivo? Lo que pasa es que, solo para profundizar... Le estoy diciendo que no, muchas gracias. Si toda la clase política dice que el sistema es malo y toda la prensa repite que el sistema es malo, ¿cómo la gente en la calle no va a decir que el sistema es malo? ¿Qué quieres tú que diga? Entonces, estamos viviendo una mentira, Juan Manuel. Aquí hay una carta de la AFP Habitat que se la envió a 2 millones de afiliados. ¿Qué dice? Te voy a leer. Los hombres que han cotizado por 30 años o más en la AFP Habitat tienen pensiones en promedio superiores a los 650.000 pesos. 650.000 pesos de jubilación promedio en el caso de los hombres. Muchos jubilados estarían felices recibiendo ese monto mes a mes, pero ¿es una cifra representativa de la realidad? Según la superintendencia, el promedio de las pensiones en Chile es de 220.000 pesos. Pero claro, esa es una cifra que incluye múltiples realidades, diferentes tipos de pensiones, y a quienes han cotizado muy poco y a quienes lo han hecho por más de 30 años, como en el ejemplo de José Piñera. Por eso, el dato preciso se lo preguntamos directamente a la entidad encargada de fiscalizar a las AFP, la Superintendencia de Pensiones. Para los casos que usted me señala, 30 años de cotización, un hombre jubilaría con montos aproximados de 455.000 pesos y la mujer con montos aproximados de 268.000 pesos. Bueno, la cifra que entrega Habitat se refiere a los afiliados a esa administradora y los afiliados de esa administradora no tienen por qué ser representativos del promedio. Es más, según la Comisión Bravo, en Chile la mitad de los trabajadores que coticen entre 25 y 33 años tendrán una pensión autofinanciada con menos del 22% de su sueldo medio de la última década. Quiere decir que si una persona en los últimos 10 años de su vida laboral tenía un salario de 500.000 pesos y cotizó entre 25 y 33 años, va a tener una pensión autofinanciada inferior a 110.000 pesos. Los datos son muy lamentables. Para nuestra sociedad es una crisis. Y peor aún, esos 30 años de cotizaciones, usados en el ejemplo de José Piñera, lamentablemente no reflejan la realidad laboral de los chilenos. Los que alcanzan a llegar a 30 años es una cifra muy inferior. Nótese que aquellos que tienen más del 90% de densidad de cotizaciones
son solamente el 17% de los afiliados. El sistema de pensiones en Chile, y al igual que en muchos países de América Latina, funciona sobre una realidad de mercados laborales informales, bajos salarios y altas lagunas previsionales, es decir, baja cotización. En ese sentido, un sistema de capitalización individual, de ahorro individual, no va a dar buenas pensiones. Además, en este ejemplo, José Piñera solo menciona lo que pasa con los hombres, pero en la misma carta enviada por AFP Habitat se informa cuál es el monto que reciben las mujeres. Apenas alcanza la mitad, 327.000 pesos. El sistema actual es totalmente discriminatorio contra la mujer, porque reproduce todo lo que ocurre en el mercado de trabajo, y como en el mercado de trabajo la discriminan, en el sentido que gana menos, tiene que pedir permisos maternales, postmaternales, etcétera, y no siempre son remunerados, tiene que hacer el cuidado del hogar, no siempre tiene oportunidades de trabajo como quisiera, y además se retira antes y le aplican una tasa, una esperanza de vida mayor. Entonces, todas las reglas que tiene el sistema son contra la mujer. La participación laboral de las mujeres del año 80 respecto a lo del año 2000 y respecto al 2016 no guarda relación. Y la mujer cada día se ha incorporado con más fuerza al mundo laboral. A lo mejor, ¿cuál fue nuestra falla institucional? No hacerlo con más fuerza, no hacerlo con mayor ímpetu. Y a lo mejor, si usted me quiere pasar la cuenta por eso, yo la acepto. Una de las soluciones que se han propuesto es aumentar la edad de jubilación de las mujeres e igualarla con los hombres a los 65. Pero según la OCDE, la edad efectiva de retiro de las mujeres hoy en Chile es cercano a los 70. Actualmente se aplica una tabla de mortalidad distinta para hombres y otra para las mujeres, confeccionada por las superintendencias de pensiones y la de valores y seguros, con cálculos hasta los 110 años. Participaron un especialista muy connotado y con las metodologías mundialmente aceptadas para esto. Y las tablas, la opinión de la OCDE finalmente que las tablas son muy buenas. La única crítica que nos hacen justamente es que tal vez debimos haber llegado a los 120 años, pero no se hizo eso porque consideramos que no está acorde a la realidad del país. Digamos. O sea, yo llego a la edad de jubilación y viene un experto y dice, ¿sabe que hemos calculado que la esperanza de vida aumentó, entonces su pensión, dado su ahorro, va a ser menor? ¿Ya? Y además, como cayó la bolsa hace un mes atrás, menor todavía. Entonces, es dramático, es realmente dramático. La lógica del sistema individual y estas cosas que estamos hablando son las que permiten que el sistema no esté legitimado. Los expertos coinciden en que este es un Mercedes, que anda mejor mientras más altos sean los sueldos y existan pocos periodos sin cotizaciones. Déjenme decirle que en Chile, ustedes se podrán imaginar, todo taxista me reconoce, yo le hablo además a la gente en el metro, en el subway, en la taxi, yo a todo el mundo lo primero que le pregunto cuánto tiene en la cuenta. En Chile la gente tiene cantidad gigantesca. En el avión hacia acá vino el capitán del avión a decirme gracias porque yo tengo una gran cuenta, en fin. Yo le dije maneje bien el avión, vuelva a la cabina entonces, ¿no? Bueno, entonces ya que el hombre se puso simpático, le dije ¿cuánto tiene? A mí me cuentan, no todos quieren contar porque en fin, otras personas pueden querer beneficiar y la gente tiene cierto pudor con los veedores. Pero yo, como soy el padre del sistema, tengo cierto derecho a preguntar. Bueno, ese piloto tenía $400.000. La otra pregunta le dije, capitán, ¿y cuánto va a tener a los 65? Bueno, y me dijo, mire, voy a tener $750.000 a los 65. Yo le dije, usted es un hombre feliz, muy feliz. Ahora, yo vuelo por el mundo escogiendo en qué isla del Caribe me voy a retirar a descansar, recibiendo la pensión que viene con un capital de $750.000, que es una buena pensión. En fin, es el caso del piloto que tiene un ingreso alto. Pero todo trabajador en Chile tiene un capital importante. Intentamos conversar con José Piñera sobre lo que planteó en el programa El Informante y profundizar en las cifras y ejemplos entregados en este reportaje, pero no aceptó preguntas. No, gracias, muy amable. No, muchas gracias. ¿Por lo que estabas mencionando? No, muchas gracias por tercera vez. Por favor, ¿no le parece que Y por sobre todo, la idea era profundizar en la pregunta más de fondo. ¿Es este el mejor sistema para un país con las características del mercado laboral que tiene Chile? En general, críticos y adeptos al actual sistema concuerdan en que el mercado laboral precario, es decir, con lagunas previsionales, bajos sueldos y trabajos informales, sumado a las mayores expectativas de vida,
causan las bajas pensiones. ¿Se puede culpar solo a esos elementos de las actuales bajas pensiones? Desde la época en que don Prudencio nos enseñaba las gracias de este sistema, la rentabilidad ha sido el caballito de batalla de las AFP. Es decir, a lo que el trabajador ahorra se le va sacando trote, invirtiendo en distintos instrumentos con mayor o menor riesgo, dependiendo de cuál fondo usted escoja. Es la gran gracia de las AFP, dicen quienes las defienden, su libertad. Una ruleta rusa, según los críticos. La situación hoy día es radicalmente distinta al año 83. Y enseguida la forma en que están los fondos invertidos está precisamente buscando la diversificación, los huevos en hartos canastos. Durante los 36 años de existencia de las administradoras de fondos de pensiones, siempre lo más destacado del modelo, lo que más se resalta como su principal atributo, como su ventaja frente a otros sistemas, han sido las altas tasas de rentabilidad. Son las que generan ese monto extra que van ganando sus ahorros acumulados gracias a la gestión de las AFP. Pero esa extraordinaria realidad parece estar cambiando. Lamentablemente, las rentabilidades han venido a la baja y van a seguir a la baja porque hay muy pocos instrumentos en el mundo que estén entregando rentabilidades reales promedio sobre el 3 o el 4%. Las rentabilidades que eran UF más 8% en promedio durante los 35 años de operación han bajado aproximadamente a la mitad, o sea, UF más 4 aproximadamente en los últimos 5 años. La Comisión Bravo advierte que esas rentabilidades han ido paulatinamente decreciendo en el tiempo y se proyecta que continúen bajando. Y agrega que los menores retornos afectarán directamente el proceso de acumulación de los fondos de pensiones, traduciéndose en menores pensiones. Los mayores índices, ¿cierto? Los mayores niveles de rentabilidad se alcanzaron en los primeros años, porque era un sistema nuevo, ¿cierto? Con un sistema financiero nuevo. La rentabilidad en distintos años ha sido caótica. El año 2008 los fondos perdieron el 40%. El 40%. Ante ese pesimista diagnóstico, fuimos a preguntarle directamente a la asociación que reúne las AFP si coinciden con el pronóstico de que la rentabilidad va a la baja. Sí, eso es cierto. Cuando uno mira hoy día la evidencia internacional, yo creo que hay que ser bien responsable en esto, como uno lo dice. Entonces, cuando uno mira hacia el futuro, efectivamente las rentabilidades están hacia la baja. Entonces, por lo tanto, si el sistema yo ponía 10 y me daba 40, lo que va a pasar en el futuro es que eso no me va a rentar de la misma forma. Que la rentabilidad caiga no quiere decir que lo ahorrado vaya a desaparecer, pero no crece o crece menos. Al ser un pilar fundamental del sistema AFP, ¿cuánto afecta a las pensiones? Un punto más de rentabilidad en las inversiones implica un aumento de 25% en la pensión. ¿Es un buen sistema uno que es tan vulnerable a los vaivenes de la economía? Es justo, porque es la realidad. Lo que yo creo que hay que distinguir es la parte social. O sea, lo que nosotros deberíamos estar cada vez más conscientes a la medida que seamos un país más rico es que este pilar social sea más poderoso. Fue un gran avance la reforma del 2008, el pilar solidario, pero es vergonzoso cuando yo tengo que ir a explicarlo afuera en el exterior, porque me dicen que esos niveles de beneficio no son pensiones, esos son asistencialismo. Andras Utov fue parte del voto de minoría de la Comisión Bravo. Promueve la idea de un sistema mixto de pensiones. Por lo tanto, para él la solución a la caída de la rentabilidad pasa por un cambio de modelo. ¿Cuál es la solución, según las AFP? Tengo dos opciones. O trato de poner más para tener más ahorro, ¿no es cierto?, con las dificultades que eso tiene dado los salarios en Chile, o bien yo trato de buscar alternativas de inversión para poder buscar mayores niveles de rentabilidad sin incorporarle mayores niveles de riesgo a esto. Durante el mes de mayo, se mandó un proyecto de cambio legal que amplía las alternativas de inversión de los fondos de pensiones, posibilitando que lleguen a sectores como infraestructura y al sector real de nuestra economía. Pero eso no es todo. Hay otro elemento que podría hacer disminuir aún más el monto de la jubilación, las llamadas comisiones de intermediación o fantasma, como la denominan sus detractores. ¿De qué se trata esto? Sabemos que al sueldo se le descuenta habitualmente el 10% de cotización y además una comisión que en promedio es de un 1,26% y que se paga por la administración que la AFP hace de sus fondos. Pero lo que muchos no saben es que hay otro descuento, pero que se hace directamente de sus fondos.
de lo que usted ha logrado ahorrar y rentar es lo que se le paga a intermediarios financieros, es decir, a aquellos a quienes las AFP les encarga ciertas operaciones. Y no estamos hablando de números menores. Estamos hablando que en total, cuando uno ve, junta la comisión mensual que se nos descuenta y estas comisiones, entre comillas, fantasmas que se pagan a los intermediarios, estamos hablando de que casi 0,9, 0,93% del fondo total que administran la AFP es el costo por comisión integral que nos están cobrando a todos los chilenos. La duda que surge inmediatamente es, si mensualmente se paga una comisión, ¿por qué se descuenta otra y más encima de los fondos de cada afiliado? Supongamos que yo quiero hacer un fondo de inversión de infraestructura en Singapur, o en Canadá, o en Chile, o en Perú. Entonces, alguien tiene que juntar a los actores, alguien tiene que gestionar la operación y alguien tiene que hacerse responsable de las inversiones que ahí suceden. Ahí, como las AFP no pueden invertir por muchas razones de manera directa, porque hay un tema de ley en esto, están reguladas, tienen que hacer a través de un intermediario. Y ese intermediario cobra un fee, cobra una pequeña comisión por hacer esa gestión. Ya, mi duda es, ¿por qué no se paga ese cobro en la otra comisión normal que se cobra uno mensualmente? podría incluir ese costo, lo que pasa es que va a depender de la administración del fondo. Lo digo para que no se viera afectado lo que va juntando la gente y porque tengo la sensación también que no todo el mundo está enterado de que se cobra esa comisión. Puede ser que o sea, a ver, si hay un porcentaje grande de las personas que creen que su fondo es de la AFP o del Estado, uno esperaría que lo que dices tú sea totalmente cierto. De hecho, una de las propuestas de la Comisión Bravo fue precisamente establecer que las comisiones de intermediación o fantasma sean enteramente asumidas por la AFP y no por los afiliados, transparentando el costo de las comisiones actualmente cobradas y mejorando las pensiones de los afiliados. Ahora, las personas no están informadas de ese porcentaje porque no le aparece en la cartola, no tiene la misma lógica que tienen las comisiones oficiales. Está, como yo le digo, está informado en nuestro sitio web trimestralmente, pero sí, es muy probable que muchas personas no lo sepan. Pero el que lo quiere ver puede entrar al sitio web de la Superintendencia y está ahí publicada esa información por cada... Pero por cada persona, FP. por cotizante, por lo que uno le llega ahí mes a mes, ese dato uno no tiene cómo acceder a él. No lo tiene directo, solamente lo ve descontado de su rentabilidad. Revisemos cuál es la información que aparece en la liquidación de sueldo. En primer lugar está el descuento del 10% de la cotización mensual que se le realiza y también está la comisión, pero la comisión tradicional que conocemos. No está acá por ningún lado lo que dice relación con esta comisión de intermediación. Nos vamos a la página web de la Superintendencia de Pensiones. Tampoco logramos encontrar este dato puntual de la comisión de intermediación. Le pedimos ayuda a la Superintendencia, ellos nos mandan un link que efectivamente nos lleva a un documento que tiene como título Comisiones pagadas por los fondos de pensiones y de cesantía y sus administradoras por la inversión en cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, títulos representativos de índices financieros y por empleo de entidades mandatarias para el periodo entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Un concepto no muy claro precisamente para el usuario común y corriente que no tiene por qué saber que esto significa comisión de intermediación. Y además, cuando vamos al detalle, lo que aparece acá es la información global, total, por cada uno de los fondos, pero no está el descuento que se le hace a la persona con nombre y apellido. Cada persona individualmente probablemente no tiene el detalle porque no hace el trabajo de meterse a la superintendencia y es muy complejo de hacerlo. ¿Pero no sería lo ideal que ese dato a lo mejor llegara en la cartola? Puede ser, esa es una conversación que se puede tener con la superintendencia y con el gobierno y poder ponerlo ahí en la cartola. Yo creo que en eso cualquier nivel que se entregue más información al afiliado, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Este es el tipo de detalles que no solo pueden afectar el monto final de las pensiones, sino también la confianza hacia las AFP. La Comisión Bravo encargó un estudio de opinión donde el 60% de los encuestados se mostró en desacuerdo con la expresión «me da tranquilidad que las AFP administren los ahorros de pensión». Las altas utilidades versus las pensiones a la baja, el flujo de montos millonarios, todo eso influye según los críticos. Somos nosotros quienes les prestamos la plata a las AFP y estas a las grandes empresas, que a su vez nos venden productos caros y nos prestan nuestra misma plata. Si lo vemos así, parte de la plata que el banco nos presta en créditos de consumo a una tasa del 30, 40, incluso 50% son en realidad nuestros mismos ahorros.
Es la crítica que plasmó la Fundación Solo en un video y que representa a todos aquellos que creen que debiera ser el Estado el que administre las pensiones chilenas. Otros piensan que debieran ser organizaciones sin fines de lucro. Por otro lado, quienes defienden el actual sistema lo consideran un pilar fundamental de nuestra economía. No hay nada que impida que esta idea de un país mediocre y lleno de conflictos que en un momento se dispara hacia el desarrollo. Entonces, si yo pudiera, colocaría este gráfico en todo el país. Yo le he dicho que ojalá en las carreteras de Chile, digamos, en vez de esos avisos de pasta de dientes que hay siempre en las carreteras. Aquí, en fin, ¿cómo se llaman los billboards? Los carteles grandes. Entonces yo pondría cada 20 kilómetros por todo Chile solamente este gráfico. Yo creo que los chilenos vivirían más contentos. En auto mirarían este gráfico allá arriba. Y pensarían en lo importante que es cuidar esta revolución liberal que hizo posible esto. No hay nada que impida que esta idea de un país mediocre y lleno de conflictos que en un momento se dispara hacia el desarrollo. Entonces, si yo pudiera, colocaría este gráfico en todo el país. Yo le he dicho que ojalá en las carreteras de Chile, digamos, en vez de esos avisos de pasta de dientes que hay siempre en las carreteras. Aquí, en fin, ¿cómo se llaman los billboards? Los carteles grandes. Entonces yo pondría cada 20 kilómetros por todo Chile solamente este gráfico. Yo creo que los chilenos vivirían más contentos. En auto mirarían este gráfico allá arriba. Y pensarían en lo importante que es cuidar esta revolución liberal que hizo posible esto. Eso es un negocio redondo, eso es lo que se llama una demanda cautiva, ¿ya? Y es lo que desgraciadamente, mi humilde opinión, creo que ha pasado mucho en Chile, en el sentido que los grandes empresarios aquí se han hecho cargo de empresas públicas que viven de tarifa. En este caso hay una tarifa que es la comisión, y son grandes empresarios ganando muchas utilidades, en algunos casos proveyendo servicios que todos tenemos que consumir. ¿Cómo yo gano más dinero? Yo gano más dinero como FP teniendo más afiliados. ¿Y cómo convenzo a más afiliados que se vengan conmigo? Con mejores rentabilidades en mis multifondos, con mi mejor servicio entregándolo y con un precio competitivo. Entonces el hecho de tener una definición, porque soy solamente porque tengo fines de lucro, es como que mi interés por los afiliados no existe, me parece que no se condice con cualquier sociedad anónima aquí y en la que será aquí, respecto a que una sociedad anónima apunta a obtener un lucro, sí, pero lo va a obtener en la medida que tenga clientes satisfechos. Si bien el debate sobre las AFP viene desde hace años, como lo demuestra la creación de las comisiones Marcel y Bravo, el masivo rechazo en las calles estuvo un detonante. La millonaria pensión que recibe la periodista Miriam Olate, ex esposa del diputado Osvaldo Andrade, por trabajar en Gendarmería. Más de 5 millones mensuales, que hizo recordar que las Fuerzas Armadas y DIPRECA en los 80 no se dejaron seducir por las AFP. Si es tan bueno como usted me dice, o como alguien dice, la AFP, entonces ¿por qué ese sector de la comunidad no se pasa a la AFP? ¿Por qué no se constituye una AFP exclusivamente para las Fuerzas Armadas? Nada más que para las Fuerzas Armadas. Así como hoy día, ¿no es cierto?, en esto de la administración de los fondos de pensiones, muchos trabajadores están constituyendo su propia AFP por sectores. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no se integran al nuevo sistema. Esa decisión del mundo castrense implica hoy en día que el gasto fiscal sea de 2.000 millones de dólares para aportar a las jubilaciones de apenas 170.000 funcionarios y que se desembolse una cifra cercana de 1.800 millones de dólares, pero para 1.300.000 afiliados de AFP que requieren el pilar solidario. Es decir, el Estado igual está actualmente destinando una parte importante de sus recursos a las pensiones. Independiente de si se está a favor o en contra de las AFP, todos coinciden en que el pilar solidario, ese que busca mejorar las pensiones más bajas y que fue incorporado en 2008, ha sido un aporte relevante al sistema. Y es cuando surge la gran disyuntiva. ¿Se debe avanzar en un mayor aporte de este tipo o aplicar criterios de solidaridad intergeneracional? Es decir, que los más jóvenes financien a quienes ya se retiran del mundo laboral. En todos los países desarrollados hay un gran pilar solidario. A mí me gusta mucho el sistema en lo personal, esto ya es una opinión personal, me gusta el modelo costarricense,
que tiene este sistema de reparto y encima de este sistema de reparto un sistema de capitalización individual. Entonces la gente aporta a este fondo común, que es donde se genera la solidaridad, y tiene esta parte de capitalización individual para reconocer e incentivar, digamos, sus capacidades de ahorro más personales propias, digamos. Desde diciembre del año pasado se encuentra trabajando un comité de ministros que, basándose en la Comisión Bravo, debe entregar un proyecto de ley corta que se suma a la idea de una AFP estatal, que no a todos deja conforme por considerar que termina validando el sistema actual. Otras propuestas van desde aumentar el monto de la cotización y edad de jubilación hasta reemplazar totalmente el modelo actual por uno de reparto. Hay quienes proponen una solución más intermedia, como un sistema mixto que combine lo mejor de ambos modelos. Incluso desde las propias AFP surgieron ideas que fueron presentadas en la Comisión Bravo, como permitir el retiro de parte del fondo acumulado al postergar voluntariamente la edad de pensión. Más allá de dónde provengan, lo que importa es avanzar hacia iniciativas que otorguen una mayor certeza al trabajador de que al envejecer va a contar con un respaldo económico que realmente le permita vivir esa etapa de la vida con júbilo. Y lo bueno es que, como nunca, hay muchas ideas sobre la mesa. Tan solo falta ponerle el cascabel a este gato.